Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para comentarles, informarles, opinarles, enmarcarles la realidad de lo que es noticia hoy, tanto en España como fuera. Siempre con dos premisas, el rigor y la valentía. Y en un ambiente general que es el que consideramos imprescindible para que una televisión, una radio, un periódico se considere útil socialmente, que es el clima de libertad que tiene que imperar. Hoy empezamos con una noticia de ultimísima hora. Han hablado Trump y Putin, han tenido pues sus más y sus menos y luego pues se han sucedido los acontecimientos. Ha habido otra conversación de Trump y de Zelensky, más de una hora por teléfono, en la que parece que se está empezando a fraguar un fin de la guerra de Ucrania, un alto el fuego en la guerra de Ucrania, es decir, noticias en principio positivas. La administración Trump le ha dejado claro antes, a través del hombre fuerte ahora mismo en el Pentágono, que es el secretario de Defensa, se llama Pete Hegseth, bueno, le han dejado claro a la administración de Zelensky que, uno, no van a entrar en la OTAN, dos, cualquier proceso de paz pasa por olvidarse de las fronteras que tuvo Ucrania en 2014. Esto significa pues que se pueden ir olvidando de Crimea, que fue invadida poco después del 2014 por los rusos. Esa reivindicación territorial la pueden ir olvidando y también les ha dicho pues el hombre fuerte del Pentágono que no va a haber soldados estadounidenses en Ucrania y, bueno, pues visto esto, la verdad es que empieza lo que podríamos llamar una visión distinta para el conflicto de Ucrania, que está alrededor de los 1.100 días ya de duración. Esto abre expectativas, por ejemplo, pues si la pacificación lo permite, a lo mejor vuelve el gas ruso a países europeos como Alemania o como Holanda, que lo necesitan desesperadamente y quién sabe, a lo mejor nos cambia esta decisión de paz en Ucrania, nos cambia la vida a los europeos que no teníamos mucho que ver con la guerra, más allá de defender a Ucrania como país invadido. Bien, dicho esto, vamos a la sanidad con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí. Aquí estamos. Que nos tiene que contar el último de los apreciados desarrollos tecnológicos que nos trae, en este caso, un medidor para comprobar los niveles de glucosa en sangre. Eso es. Es decir, esto que si yo lo pongo así, todos los espectadores que se controlan la glucosa en sangre van rápidamente a averiguar y detectar que es el glucómetro, o algo parecido, donde hay una agujita que se pincha, donde hay y tú colocas y mides el azúcar. Claro, esto es engorroso. Realmente para medir bien la glucosa, que es esencial, medir la glucosa, Xavier, significa que tener esos niveles controlados es evitar daños que hace una glucosa alta. ¿Qué daños hace fundamentalmente? Ataca la vista mucho, es decir, hay glaucomas que ocurren y de repente era porque tenías el azúcar alto, ¿no? Y no lo sabías a veces. Ataca también al sistema circulatorio, al sistema cardíaco, ataca al riñón, ataca al sistema nervioso, las neuropatías, esas que duelen tanto, ¿no? Bueno, controlando el azúcar no hay ni esos problemas, pero hay que controlarlo y saber exactamente cómo está para tomar decisiones. ¿Cómo se controla un azúcar aparte de con un pinchazo, que evidentemente no lo sabemos hacer bien? Porque un azúcar tienes que controlarlo por lo menos 6 veces al día. Media hora antes de comer, media hora después de comer, y como son 3 comidas... Claro, y con el pinchazo, pues claro, esto es muy engorroso. Es que no lo suele hacer casi nadie. Entonces, claro, pues al final los médicos lo entienden y dicen, bueno, pues más o menos pínchate un poquito pínchate por la mañana para saber cómo estás y ya veremos por el día. Sin embargo, si tú tienes un aparato como este, donde es meter un dedo, donde tú simplemente das a un botoncito, tienes una aplicación en tu móvil y traspasa en segundos esa información, vamos a conseguir saber qué glucosa tenemos en cada momento. Y te lo puedes poner las veces que quieras durante las veces que quieras, porque es muy cómodo. Voy a comer, ¿cómo estaré ahora? Voy a salir a pasear, voy a salir a hacer algo de deporte. A ver si me baja. Eso es, a ver cómo estoy. Y, oye, que me he pasado un poquito en el postre, pues me miro a ver cómo estoy, sobre todo para poder ir tomando decisiones, y es muy importante que el médico también lo vea. El médico va a ver en tu móvil, y además la familia, es decir, si a lo mejor es una persona mayor, ¿verdad? El histórico, la gráfica, como donde tú tienes un pico determinado. Bueno, pues todo esto. ¿Esto sirve para aprender sobre nuestros hábitos? Es una barbaridad. Muchísimo. Hay personas que incluso no es que sean ni diabéticas tipo 2 ni que sean prediabéticas, sino simplemente que se cuidan su nutrición, su deporte, igual que hay
personas que se están midiendo, pues bueno, cómo son las pulsaciones, cómo va nuestro ritmo cardíaco, cómo va la oxigenación en sangre, pues también medirse el azúcar es básico. La glucosa es importantísima. Entonces, este aparato está súper bien indicado para personas que tienen un problema prediabético o de diabetes 2, Diabetes o que tienen 2. Pues, subidas inesperadas de azúcar en sangre. Sí, ¿no? o que se quieren controlar. Es verdad que el diabético tipo 1 nosotros no lo recomendamos, porque el diabético tipo 1 tiene unos parches sí. que te lo mide a las 24 horas, ¿no? Tiene su incomodidad también, pero bueno, podría sustituir al pinchazo, cuando a veces ellos se miran a ver qué tal están. Pero realmente el tipo 1 está muy bien controlado, además la Seguridad Social coloca esos parches a estas personas para que puedan tener un control diario. ¿Quién y cómo se diseñó este aparato? Pues mira, es unos estudios que se hicieron en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Hay un equipo biomédico, ingenieros, y luego a la cabeza está el doctor Antonio Pupo, que vive en Sevilla, pero le traeremos un día por aquí para que nos lo explique. 6.000 personas que hicieron la prueba de su analítica y luego midieron para que realmente a través de este cromatógrafo, porque esto lo que al final es mide el color que tienes a través de las uñas de tu sangre, pueden comprobar que era veraz y que es muy fiable para que podamos tener esa medición de glucosa en sangre. ¿Cómo nos hacemos con el aparato los interesados, los que están pues prediabéticos o que ya intuyen, tal vez por razón de que en la familia hay precedentes, ¿verdad?, Sí. que van camino de hay que evitar llegar a la situación de la insulina y del parche y todo esto, y eso es un buen aliado. Claro, es muy buen aliado, sobre todo por la comodidad y porque es muy rápido. Bueno, pues tenemos un teléfono que tenéis en pantalla, es el 900-730-101. Llamamos ahí, lo preguntáis todos, vamos a informar de cómo funciona, os vamos a guiar, de cómo hacer la aplicación, porque todo es muy fácil, pero como siempre hay que empezar. Así que os invito a que llaméis ahora, va a quedar la llamada registrada, para que seáis los primeros en medir vuestra glucosa sin dolor y sin pinchazos. Pues muchas gracias, Adolfo Albistur. Protege tu vida, como siempre, dispuesto a manejarse con tecnología, a que la tecnología Made in Spain, lo cual me agrada muchísimo, pues haga más fácil nuestras vidas, que es de lo que se trata. Si no, ¿para qué sirve llegar a no sé qué planetas y luego resulta que seguimos pinchándonos en el dedo, ¿no? Claro. Gracias. Gracias. Les decía antes, tambores de paz en Ucrania. A Zelensky parece que le ha parecido bien iniciar esos contactos que sugiere Trump. Trump va hablando con Putin. También parece que a Putin le suena bien. Bueno, pues hombre, a lo mejor... No, pues no. Zelensky ha dicho que hablemoslo, tal, a ver cómo se concreta la propuesta y a ver si... pues más bien pronto que tarde podemos decirles que se ha llegado a una solución de alto el fuego, que no hay más muertos en Ucrania, porque a veces pues ya esto de las guerras se convierte en una historia déjà vu, que a la gente le parece normal que vaya muriendo por aquí y por allá, que caigan bombas, drones, explosivos, no sé qué. No, vamos a ver si recuperamos una estabilidad en Ucrania, pues que tendrá unos costes, lógicamente. Bueno, hablando de Trump, le ha quedado un ratito esta mañana, a lo que parece, para firmar una orden que pretende reducir el tamaño de la administración federal. Bueno, en el despacho Oval con Elon Musk y su tradicional gorra y con el pequeño, el hijo de Musk, creo que es el más pequeño que tiene. Lo que sé es que este niño le puso de nombre X, lo cual me parece a mí que es una cosa bastante seria con un niño y lo que va a sufrir la criatura en el colegio, por lo menos si fuera español, pues es evidente, ¿no? Conclusiones del plan que Trump confió al empresario, magnate, lo que queráis, Elon Musk, el hombre de Tesla, el hombre de la red de comunicación X. Pues bueno, después de madurar la inquietud y después de intentar algo que le han paralizado los tribunales, que era despedir a no sé cuánta gente de la administración federal, por la línea por la que parecen ir es que solo se podrá contratar a un nuevo empleado por cada 4 que vayan abandonando los servicios de la administración federal norteamericana. Con lo cual, bueno, pues de forma mucho más lenta, pero al final el embudo, pues eso, si salen 4 y entra 1, ya pueden ver cuál es la proporción y ya pueden ver ustedes cómo
pues piensan manejar esta vía los señores de la Casa Blanca, Trump y su equipo, entre los cuales destaca y mucho este hombre, Elon Musk, un magnate, tan muy criticado, porque, bueno, yo les tengo que decir que desde que X es propiedad de Elon Musk, yo no he notado que haya una presión como antes sí se notaba, de que te suspendieran la cuenta por determinados comentarios, de que de muchísimas palabras pues acarreaban que te suspendieran los correos. Es decir, el ambiente general en la red X, yo creo que es bastante impecable. Es verdad, y esto cabrea mucho a los zurdos en Europa, que Musk pues ha hecho lo que ha podido por aupar, por ejemplo en Alemania, Alternativa por Alemania, y en otros lugares ha criticado cosas, pero bueno, oiga, si esto de las diferencias del mundo por los colores políticos está un poco pasado de moda. Les voy a poner un ejemplo. El líder británico, que es laborista, Starmer, está haciendo en su país, en el Reino Unido, una operación de la cual aquí no habla ningún medio zurdo, porque claro, hombre, no vayamos a... No, Starmer está haciendo una operación de despedir a ilegales que han entrado al Reino Unido con vuelos nocturnos, tiqui-tiqui, escalerillas y vayan saliendo porque aquí están de más. Y, de esto no se habla, ¿verdad? Esto seguramente solo se lo señalan aquí, porque no interesa que vean que un laborista, que es de la familia política de Pedro Sánchez, en el Reino Unido no tiene la menor duda. Los que han entrado ilegales pues tienen que marcharse del Reino Unido y los va evacuando en aviones que paga el Reino Unido y que los llevan a sus países de origen. ¿Y esto en qué se diferencia de lo que hace Trump en Estados Unidos? Absolutamente nada, ¿no? Pero claro, no conviene que, fíjate, como le decía a Iñaki Gabilondo, José Luis Rodríguez Zapatero, no, hombre, ahora lo que nos conviene, Iñaki, es que haya tensión en las calles, en fin, tal. Todo este manejo que lleva a veces la política y que es desquiciante, porque las cosas pues hay que contarlas como son, con independencia de que te caigan a veces mejor algunas noticias que otras, legítimo, pero no se puede ocultar una cosa porque, hombre, es que esto desdora el papel de los que, como Sánchez cuando llegó, ¿no? Open arms, que vengan aquí al puerto de Valencia, no, hombre, nada, aquí campeones de no sé qué, ya, pues eso ha cambiado, eso ya está descartado completamente. Es anacrónico seguir en esos planteamientos y algunos que han llegado al poder pues mucho más tarde, como es el caso del laborista Starmer, tiene muchos menos complejos para pues, entender que, oiga, usted se ha colado aquí, usted no tiene los papeles en regla, usted pues despedida en este caso del Reino Unido. Bueno, ya sabéis que yo tengo enorme preocupación por el problema de la droga. El problema de la droga en nuestro país o lo atajamos o se nos come. Está tan metido debajo de la epidermis de la sociedad española que consideramos normal el blanqueo de capitales, que aquí vivan cualquiera y todas de las narcomafias radicadas aquí, porque, bueno, porque las cárceles aquí son bastante limpias y se da bien de comer y, bueno, en fin, si te pillan tampoco las condenas son espectaculares. Razón por la cual pues, han decidido estas grandes organizaciones de narcos pues, utilizar este país de base. Y eso es lo que no se puede consentir. En primer lugar, porque está viciando a una juventud que decide que, oiga, ¿yo para qué voy a estar en el paro? Yo me dedico a bajar fardos de una narcolancha o a conducirla o a llevar el vehículo que en tierra va al escondite, ¿cómo le llaman? La guardería, donde tienen guardada la droga determinadas organizaciones. Bueno, estoy decidido, con su ayuda, sin ella no puedo hacer nada, a que esto tiene que entrar en la hoja de ruta de los programas políticos que presentan nuestros partidos en las elecciones y que tiene que entrar con propuestas. Si quieren colaboración, yo les puedo dar algunas ideas, pero en cualquier caso, ahí yo no me meto, cada uno las suyas, pero que no sigan ignorando este problema, porque este problema afecta a nuestra seguridad. No como dice la ley, delito contra la salud. No, eso fue hace 30 años quizás. Ahora es un delito contra todos nosotros, contra nuestra economía
y contra nuestra seguridad. Cada vez que alguien levanta un garito de drogas en no sé dónde, ¿qué encontramos? Muchísimo dinero en efectivo, que es una conspiración contra nuestra economía, y encontramos armas. Y donde hay armas, pues, oye, ¿qué hay? Violencia. Ah, bien, vamos empezando a encajar. Entonces, ¿qué tal si le damos un meneo al Código Penal? ¿Qué tal si creamos juzgados especializados, más o menos blindados, para que sea difícil corromperlos? Porque estos tíos corrompen a cualquiera. Al jefe de la unidad de blanqueo de la Policía Nacional, que le encontraron empapelados en su casa 30 millones de euros. Emparedados, no empapelados, en las paredes, con pladur, cerrados con pladur, ahí como si fuera la casa del famoso narco colombiano, Escobar. Bueno, o si quieren les hablo de la Guardia Civil y el jefe de la Guardia Civil en el puerto de Valencia, que también estaba pringado en esto de la droga, en fin, bueno. ¿Y cuántos no habrá por ahí, en los juzgados, fuera de los juzgados, verdad? Claro, tanto dinero sirve para comprar voluntades y para armar el trabajo de las redes del narcotráfico. Contra eso, ¿qué podemos hacer? Tenerlo claro. Eso es lo fundamental. Y como periodistas en esta casa, pues yo me permito mostrarles ejemplos indiscutibles de pues hasta qué punto nos pudre esta situación de la droga. Hoy empezamos el recorrido de imágenes con unas de Lloret de Mar, al principio de la Costa Brava, en Cataluña. Bueno, oye, en Lloret de Mar, pues nada, 240 kilos de marihuana que reportaba la organización a los que les ha levantado la policía, los cuerpos de seguridad, el alijo, les reportaba 1,5 millones de euros de beneficio. Consecuencia de todo esto, 5 detenidos. De ellos, 4 han sido enviados provisionalmente a la cárcel, directos, así, pum, 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 pum. Bueno, tenemos imágenes de Lloret de Mar, podemos mostrar esto que digo, que sin las imágenes parece que me quedo un poco cojo, ¿no? ¿Podemos verlo en imágenes? O sí o no, o lo que sea, ahí está. Bueno, pues nada, seguramente esto no hubiera sido muy difícil de detectar, porque estoy seguro que como es tradicional, esto enganchaba la electricidad de forma ilegal y producía un coste a la sociedad española. La electricidad que consume esto va en el precio de lo que pagamos nosotros por la nuestra. Lo entendemos, ¿verdad? Está clarísimo. Bueno, pues claro, todo lo que es la refrigeración o la calefacción de las plantitas para que crezcan y se pueda mantener el negocio, pues ahí ven pues, una maquinaria pues bastante sofisticada, ¿verdad? Que no falte de nada, porque el dinero sobra como para armar un negocio muy lucrativo en torno a la droga en cualquier... Antes les decía, y dejamos a un lado lo de Lloret de Mar, antes les hablaba de que hay que preguntarse, ahí está la chapuza para pinchar la electricidad y servirse de lo que era electricidad pública, de los cables de todos, para el negocio del narco. Antes les hablaba de que no entiendo yo, bueno, sí que lo entiendo, se lo he contado antes, pero que es denunciable que las mafias utilicen España como lugar base para otros tráficos y que el sentido siempre sea o de llegada de América Latina, que es verdad, para luego llevar esa droga a Europa, o de partida desde España para llegar a otros mercados. Hoy, entre las provincias andaluzas de Málaga y Cádiz, pues ha caído otra organización. En este caso es una organización hispano-italiana. El desmantelamiento pues, ha llevado a la detención de 11 personas, de ellas 2 en España, tráfico de estupefacientes, lo de siempre, ¿verdad? Pero me parece muy llamativo que la ruta en estos casos sea desde España pues para, en este caso, Italia, ¿no? Es decir, que estamos favoreciendo el asentamiento de mafias del narco en este país porque, bueno, porque las condiciones son favorables y les dejamos hacer bastante. De vez en cuando tienen un susto, pero bueno,
estoy seguro que esta misma organización, si no otra, estará esperando, si no suplantar a esta organización, pues esta misma organización volver a atender sus redes en otros lugares. Como no hay problema de dinero, no les va a costar organizar algo parecido y quizás en otras provincias o, ¿por qué no?, en estas mismas donde se vive la mar de bien, en Málaga o en Cádiz, fíjense, qué bien todo. Bueno, y hasta aquí el relato de la droga, que es un relato que es apasionante, pero que tiene que acabar cristalizando en un cambio de cómo enfrentar ese problema. Bueno, y los hay en Europa que no dan su brazo a torcer casi nunca. Es el caso de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que ha anunciado que va a endurecer las leyes climáticas y que va a aumentar un 90% la reducción de emisiones. La industria europea está como para ponerle pues estas alforjas, ¿no? Pero bueno, oye, aquí la agenda climática no se discute nunca, o a lo que parece, pues la discusión no llega al entarimado de la señora presidenta de la Unión Europea, que se cree que está en plena efervescencia de la Agenda 2030 y que pues esto puede ser lo que nos acabe hundiendo lamentablemente en el panorama industrial si pues hay una mayor presión en el control de emisiones. Al tiempo que eso sucede, los que viajáis y vais a Estados Unidos en vacaciones, o los que tienen, digamos, relaciones, no creo que de vacaciones vaya muchos, pero de trabajo y vais a China, descubriréis que es un poco absurdo que en Europa se pague por reducir esas emisiones a una costa de sacrificar determinadas industrias, mientras que en esos dos países y en medio mundo pues se siga con emisiones a tope y en pleno descontrol. Perdón. Bueno, pues habrá que aumentar en eso también la presión de la política para ver si pues tenemos claro que hay que cambiar el paso, porque por ese camino no vamos a llegar a ningún lugar. Vamos con las elecciones en Alemania. Son muy relevantes, pueden producir un cambio político importante en Europa. Las elecciones son el próximo 23 de febrero y hoy ha sido publicada una media de las últimas encuestas que se han hecho en Alemania. Lo que parece es que la CDU, los cristianodemócratas, que lidera un señor llamado Friedrich Merz, son los favoritos para ganar estas elecciones. Este tal Friedrich Merz ha dicho que su compromiso es que no va a llegar a acuerdos con la Alternativa por Alemania, a la que él califica de ultraderechista, y que por lo tanto que no va a haber colaboración con ellos después de las elecciones. ¿Qué reflejan las encuestas? Que eso es lo más interesante. La CDU crece muy poquito, pasa del 28,5 al 29,5. ¿Quién se hunde? Los socialistas, los socialdemócratas les llaman en Alemania, la SPD. La SPD pues se da un talegazo considerable y pasa del 26,4 que le dio a Otto Scholz la Cancillería a tan solo un 16%. Pierde, por tanto, los socialistas en Alemania pierden 10 puntos, según la media de las encuestas. ¿Qué pasa con la Alternativa por Alemania? Pues que tiene una subida pues, la misma casi que la bajada del SPD. Pasa de haber tenido en el pasado 10,1 en el año 2021, cuando se celebraron las últimas generales en Alemania, a lo que le dan ahora la media de las encuestas, un 20,9%, es decir, un poquito menos del 21%. Eso es lo que dan las últimas encuestas, queda todavía quedan unos días, hasta el día 23, pero ¿qué acabará pasando? Pues no lo sabemos, porque la mayoría que le dan a la CDU estas encuestas no parece suficiente como para gobernar el país. Así que o Friedrich Merz cambia de opinión o tiene bastante difícil, aunque Alemania tiene un recorrido político extraordinariamente distinto al nuestro. Y
en muchas ocasiones en Alemania han gobernado la Großen Koalitionen, que son los de la CDU, más los socialistas los socialdemócratas del SPD. Bueno, y de Alemania nos vamos a España. Yo tengo que contarles algo que me produce sonrojo, y es lo sucedido en las oposiciones, las últimas oposiciones de la Seguridad Social. Resulta que en esas oposiciones se han cambiado las normas de elección de los que son aspirantes a conseguir plaza después de producirse el examen. Esto es extraordinario, es una falta de respeto. Se presentaron a esas oposiciones 31.200 candidatos para conseguir 2.500 plazas. O sea, si lo dividen, verán que es brutal el proceso de elección, la competencia. Y bueno, y entonces hay una extraña decisión que a lo mejor conduce a que se queden fuera de ser elegidos los mejores. Con lo cual uno dice, pero bueno, ¿esto qué pasa? Recuerdo unas oposiciones al Servicio de Salud Vasco, la Osakidetza, en la que, pues no sé quién, alguien que estaba sometido a esa oposición, denunció en los tribunales y terminó por probarse que la lunga manus de la UGT y de los socialistas vascos, y esto era antes de que llegara Patxi López a la cumbre de los socialistas vascos, pues se pasaban el examen los unos a los otros, consiguiendo muy buenas notas, calificaciones brillantísimas y acceso a puestos en la Osakidetza porque tú eres de los nuestros. Eso era el sentido en su día de esas oposiciones a un sistema de salud. Ese es el respeto que pues, en muchas ocasiones nuestra clase política, o la falta de respeto que tiene por algo muy importante para los españoles, el sistema público de salud. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Estoy seguro que muchos de los que estáis viéndonos habéis llegado a la conclusión de que esto no se cambia si no hay medios de comunicación comprometidos, competentes, serios, pero duros con el gobierno, y eso se consigue apoyando a los medios de comunicación. Queda en vuestras manos, esto es muy sencillo, llamar a ese teléfono que aparece en pantalla, 91 616 2464, y haceros miembros de la familia de los amigos del Toro TV. Si lo hacéis, creceremos, influiremos más y vuestras ideas se trasladarán más deprisa a la sociedad. Por cierto, me dicen en el club que os recuerde que el 24 de febrero tienen prevista una excursión callejeo por Madrid, en este caso por el barrio de las Letras del Parnaso o barrio de los comediantes, del brazo de un guía extraordinario que es Javier Sardón. ¿Para ver qué? Pues para ver el Paseo del Prado, la Basílica Jesús de Medinaceli, la carrera de San Jerónimo, la Plaza Canalejas y todos esos callejones que se hicieron famosos, que hicieron famosos a Madrid ya en el Siglo de Oro por sus tascas, sus tabernas, sus pastelerías y sus corrales de comedia. Pues Plaza Santana, Calle Huertas, en fin, los lugares que tenéis que conocer, si no los conocéis, bien contados, que eso es muy importante para terminar en la Puerta del Rey del Jardín Botánico. Me sabría muy mal, si estáis libres el lunes 24 de febrero, que no aprovecharéis esta oportunidad, y tenéis que saber que las plazas son limitadas y que, por lo tanto, lo evidente y lo prudente es reservarlas. Hay que escribir un correo, se escribe, o sea, hay que llamar por teléfono, se llama, y asunto concluido. Bueno, son las 8:03, abrimos nuestra mesa de análisis político, les presento a nuestros invitados en el día de hoy, don Roberto Granda, periodista y presidente del Club de los Viernes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Qué bonito. Sí, qué bonito el barrio de las Letras, ¿eh? Antes era de letras y de armas, ojo. De letras y de armas, sí, señor. Bueno, las letras y las armas casi siempre van en junto. La pluma y la espada. Doña Ana Cuartero, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Javier. Ya sabes que encantada, como siempre, de estar aquí en uno de los mejores ratos de la semana. Diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Bueno, luego nos tiene que hablar usted de la Comisión Begoña, ¿eh? Eso espero, que tengamos tiempo. Vamos a empezar rápidamente.
rápidamente, hoy se ha producido algo que ya estaba cantado que iba a pasar. El Congreso ha convalidado el Real Decreto de lo que se llamó Omnibus, luego Microbús, que ha habido un recorte de las cosas que el Gobierno pretendía aprobar. Lo importante es que los pensionistas ya habían aprobado sus aumentos en las pensiones, pero, ojo, porque aquí hay algunos que se han tapado la nariz. Decía el PP que, hombre, esto del palacete al PNV en París, que esto era una línea roja. Pues al final ha debido ser una línea ámbar, porque se la han pasado, pero con elegante soltura. Han votado a favor. Vox ha votado en contra, pero bueno, hoy lo que tenemos que decir es que el minibús, el decreto minibús con el palacete, que esto no veas tú qué guasa tiene lo del palacete, pues ya es una realidad. Yo estoy en contra de votar con Sánchez a favor. O sea, es una contradicción, pero estoy en contra de votar con Sánchez a favor de cualquier cosa. De mano. Sí, porque aunque parezca bien, aunque de primera suene algo bonito, sabes que por algún lado te la van a niñar. O sea, es que con el PSOE, con este PSOE, no puedes ir... Bueno, hombre, lo del PNV, darle un palacete, que no es dárselo al gobierno vasco, es dárselo al PNV. Sí, sí, claro. Luego el tema de los desahucios. Es que hay una serie de cosas... Sí. Todo lo que no sea entrar con la motosierra de Milei, yo estoy muy en contra, de verdad. No sé si estará suficientemente afilada para aplicarla al panorama español. Pues sí, a mí me gustaría decirles a todos esos que nos dicen que Vox y el Partido Popular se tienen que unir, que me digan dónde nos tenemos que unir. Si ellos consideran que nos tenemos que unir en el voto a favor de los decretos de Sánchez que regalan un palacete al PNV, o si nos tenemos que unir en la oposición. Porque realmente nosotros estamos cansados de escuchar que hay que hacerle frente a Sánchez. Y a Sánchez no se le hace frente blanqueando sus propuestas y blanqueando sus medidas. Cualquiera que fuera de España vea este panel de votación con un apoyo casi unánime a un presidente del gobierno que estamos todo el día diciendo que está destrozando la democracia, que está invadiendo los contrapesos del Estado, que está manipulando la Fiscalía, que está manipulando el Poder Judicial, que está llevando a nuestro país a la ruina, que está haciendo una oposición a los Estados Unidos que nos va a costar muchísimo en aranceles, entre otras cosas, que está apoyando el Pacto Verde en la Unión Europea y ahora le vota a favor de sus medidas en el Congreso de los Diputados. Pues esto no lo entiende nadie. Entonces, bueno, pues yo a todos esos tertulianos que están todos los días diciendo que Vox y el Partido Popular nos tenemos que unir, les animo a que le digan al Partido Popular que así no se hace oposición para derrotar el sanchismo que ellos llaman. Así lo que se hace es apuntalar a un gobierno en uno de sus momentos más débiles. Bueno, vamos a empezar con un tema de mucho más calado, que es el salario mínimo interprofesional. Seguimos en esa trinchera. ¿Por qué seguimos en esa trinchera? Porque el interés del gobierno hoy ha quedado manifiesto con unas declaraciones, por ejemplo, de Carlos Cuerpo. Es decir, que Yolanda Díaz nos mintió cuando dijo que se había enterado de que iba a someterse el salario mínimo al IRPF por los medios de comunicación. No tengo motivos para dudar de la palabra de Cuerpo, que ha dado detalles, dice que está en una nota a pie de página de un documento que han producido en el ministerio de la señora Yolanda Díaz, que si es verdad, pues no tiene pase que dijera lo que dijo el otro día, ¿verdad? A mí esto, pues la verdad es que me da igual. Está claro que, como dice Pachi López, que no es el lápiz más afinado de plumier que tienen los señores del Congreso, demuestra que ha habido un choque entre Sumar y el Partido Socialista, es evidente, aunque el presidente lo niega. Le han preguntado en los 26 minutos que ha estado hoy en el Congreso, marca récord europea. Un Congreso que no se ha reunido hasta hoy para una sesión de control. Hoy ha finalizado técnicamente las vacaciones navideñas, pero tío, estamos a mitad de febrero. Estas cosas, ¿no? Y nadie lo cuestiona. Va. ¿Qué pasa? Que me sorprende mucho que se fijen los cañones contra Yolanda Díaz por el asunto de que si nos engañó con lo de que no sabía qué, y todo el mundo ve que caminan imparablemente hacia el abismo si continúan con esto de que la gente del salario mínimo pues sea incorporada a los contribuyentes del IRPF. Se lo dicen todos. Por ejemplo, hoy, ¿qué ha dicho Rufián? Rufián, como no fue a un colegio de pago, pues dice: gobierno, dejen de cagarla,
Se lo ha dicho así. ¿Qué dicen las Nogueras? Las Nogueras dice que, oiga, lo que demuestra todo esto es que el gobierno no es de confianza a buenas horas. Pero bueno, oye, sigue habiendo ahí su rollo, su enjundia, ya veremos en qué termina. Vamos a verlo. A la carrera. Yo estoy aquí pico pala con la vivienda. Todos han intentado evitar la polémica. Lo importante de estos días es que hemos subido el salario mínimo. ¿Qué va a pasar si Hacienda no... ¿Se arrepiente de algo de lo que ocurrió? Bueno, yo me siento muy orgullosa de haber sido capaces de aprobar una subida de un 61% del salario mínimo. Yolanda Díaz ha entrado decidida en el Congreso. Dice que en 24 horas aún no ha tenido tiempo de hablar con María Jesús Montero. No he podido. Los de Sumar priorizan que quien tenga menos no tribute, mientras en el Partido Socialista defienden su postura. Cuando un salario mínimo pasa del mínimo exento, tributará, como todo lo que tributa en este país. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ya se encontró con Yolanda Díaz por la reducción de la jornada laboral, le acusa ahora de mentir, porque dice que ya sabía desde el 8 de enero que quien cobrase el salario mínimo tendría que tributar. La ministra es plenamente consciente de los resultados del informe de expertos, entre otras cosas porque el informe de expertos lo dirige el Ministerio de Trabajo y ella evidentemente es conocedora de estos datos. La de Hacienda ha sido, sin embargo, una de las grandes ausentes del Pleno. Supongo que sufre una indigestión después de haberse tragado todas sus palabras. Sánchez ha evitado hablar de crisis en la coalición. En absoluto. Y declaraciones las del presidente, que ha hecho tras haber estado apenas 20 minutos dentro del hemiciclo únicamente para responder a Feijóo. Hecho que entre el Partido Socialista y Sumar a costa del salario mínimo se ha colado en su discurso. Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar, señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. El Partido Popular ha aprovechado la riña en el gobierno para adelantar tiempo y registrar una proposición de ley para evitar que el salario mínimo finalmente tribute. El choque en el Ejecutivo molesta incluso a sus socios. Yo le pido al PSOE que deje de cagarla. Que apoyan firmemente a Sumar. Al final va a tener razón, Rufián. Esto lo tienen que acordar, porque la parte socialista del gobierno no se puede permitir llegar a un desencuentro en el Congreso y perder la votación. Van a quedar en el más absoluto de los ridículos. Debe ser que tanto chapapote corruptivo nubla la vista y el entendimiento. Señora Cuartero. Pues sí, porque lo primero que hay que recordar es que el salario mínimo no lo sube el gobierno, lo suben los empresarios, que son los que a todos los trabajadores que les corresponda le van a subir el salario. Y que para esas empresas, para esos empresarios, que en la mayoría son pequeños y medianos empresarios, que ya están asfixiados por la presión que sufren, pues va a suponer un duro golpe. Y va a suponer, en muchos casos, pérdida de empleo, como venimos denunciando. Pero yo también le digo al Partido Popular, gobiernan en 11 de las 17 comunidades autónomas y tienen competencias sobre el 50% de la tributación del salario mínimo interprofesional. Creo que también es momento de que lancen, no solo critiquen, sino que lancen un mensaje claro. Porque, mira, la tributación por IRPF en la Comunidad de Madrid ha subido 900 millones de euros el año pasado. Y los populares siempre se empeñan en decir que funciona la ley de Laffer. Laffer no funciona en un impuesto en el que el número de cotizantes es un número finito y en el que lo que se hace es sufrir una inflación que hace que se aumente la tributación y no se deflacta lo suficiente. O sea, que es que lo que pasa es que en Madrid estamos pagando más y se van a incorporar los del salario mínimo interprofesional a pagar todavía más. Con lo cual, espero que la señora Albert, en vez de dar el titular de decir este año en vez de 900 millones más que en 2023, hemos recaudado 950, cosa que nunca debería ser el titular que diera un supuesto liberal, lo que diga es: lo que vamos a hacer es a toda esta gente perdonarle por lo menos la parte autonómica de la tributación, digo yo. La señora Albert, la consejera de Economía de la Comunidad. Consejera de Hacienda. Sí, señor. Esto del gobierno, estos vendehumos, por no decir engañabobos, pero bueno, vendehumos puede ser bien.
Siempre dicen que que una fiscalidad que está destinada a gravar a las grandes fortunas, a las energéticas, a la banca, y luego son las clases medias las que sufren el expolio fiscal. En este caso, la parte más menesterosa de la sociedad española. Y sabes que dicen, un desacuerdo entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz, o sea, un duelo en las esferas intelectuales, porque que se entró después, que se entró antes. A mí me llama la atención que haya un gobierno incapaz de tener una mínima cordura argumental, o sea, que no se pongan de acuerdo entre ellos. Pero es que realmente que choquen, o sea, que haya guerras internas es normal. El PSOE es un partido sin ideología, o sea, la única ideología de este PSOE, de este gobierno, es el poder, la ambición sin escrúpulos y sin medida del psicópata de la Moncloa y la corrupción a todos los niveles. Y Sumar, pues es un Podemos, es un partido populista bolivariano que lo que hacen es estar todo el día haciendo loas en su momento a Chávez, ahora a Maduro, a Fidel Castro, a Hamás. Entonces, claro, en ese batiburrillo que tienen entre el poder, que es el Estado en todo su esplendor, con toda la corrupción, y Sumar, que son unos indigentes intelectuales e ideológicos, pues claro, van chocando, pero al final los que salimos perjudicados yo creo que somos los ciudadanos que no lo entendemos. O sea, no lo entiende Rufián, pero tampoco el resto que no son Rufián ni se le asoman, claro. Bueno, en lo que sí ha fracasado hoy el Partido Popular, Vox y UPN es en conseguir que del Congreso saliera una reprobación del fiscal general del Estado, que ya, en fin, ya es una cosa que clama al cielo, ¿verdad? Ha habido un tenso debate a propósito de la figura del fiscal general del Estado, en el que les vamos a destacar sobre todo el enfrentamiento entre Cayetana Álvarez de Toledo y Félix Bolaños. Ha habido momentos de Félix Bolaños en los que yo creo que ya no sabía ni cómo sentarse, ni cómo ponerse, ni hacia dónde mirar. García Ortiz se convierte, señor Sánchez, en uno más en la sesión de control al gobierno. ¿Quién va a pedir perdón? El borrado de los WhatsApp de su teléfono móvil, justo el día en que se conoce su imputación en el Supremo, ha estado en el centro de los reproches. Señor Bolaños, vamos a lo nuestro, vamos a lo suyo. ¿Considera que el Tribunal Supremo prevarica? Y las críticas del Partido Popular hacia los de Sánchez. Pero el tono más bronco, el de Félix Bolaños contra Álvarez de Toledo, diputada del PP. Hay quien piensa que está usted melancólica, nostálgica, algo triste, algo mohína, porque ya se han ido de España los ultras que visitaron Madrid el pasado fin de semana. ¿Usted está más cerca de los ultras de la Madrid Fascio Week del fin de semana pasado o del Partido Socialista Obrero Español? Usted difama al Tribunal Supremo para intentar salvar al fiscal general con la hipotética ayuda del Tribunal Constitucional. García Ortiz tiene un porvenir penal sombrío, y es que ha hecho exactamente lo mismo que imputa al Supremo. Mire, es muy claro que usted está mucho más cerca de Orbán y de la ultraderecha europea que de este gobierno democrático y progresista español. Muy claro. Usted evidentemente está más cerca de los que cuentan el bulo, cuentan con su solidaridad porque le recuerda a su época pasada. En el gobierno insisten en su defensa, que aquí no hay caso, mientras en el entorno del fiscal maniobran aún por dar por cerrada la investigación. No respondió ante el juez Hurtado si ante su defensa la abogacía del Estado y sigue acogiéndose a un protocolo de borrado de datos para justificarse y mismo que hasta los subordinados de la Fiscalía desconocen que exista. Desde su escaño, Miguel Tellado, portavoz de los de Feijóo, ha dejado caer incluso que si García Ortiz borró los mensajes es porque alguno vendría del propio gobierno de Sánchez. Hemos visto a su fiscal general del Estado destruyendo pruebas, borrando más de 5.000 mensajes de su WhatsApp y negándose a colaborar con la justicia. ¿Borraba mensajes? ¿Alguno era el suyo? Sigue usted con las insinuaciones, con las mentiras, con las falsedades. Cuide usted su reputación, que ser portavoz de delincuentes confesos no es buen camino. Con claras alusiones a la pareja de la presidenta Ayuso. Roberto. Bueno, yo creo que Cayetana tiene mucho nivel para la clase media del PP. Y imagino que por eso en su momento, en 2020, el inepto de Casado la destituyó como portavoz del Congreso. Quiero decir que destaca en cuanto a la mediocridad. Sí. Imperante. A la que solemos estar acostumbrados. Luego, que Bolaños hable de gobierno democrático progresista me llama mucho la atención, porque a base de repetir un mantra es como la coalición de progreso. No sé si ellos mismos se los creen, pero claro, ir de la mano del brazo político de ETA, ir con Junts, con Esquerra, blanquear a los golpistas, darles el indulto, la amnistía, eso no tiene nada de progresista. En todo caso, de progre, que ya sabéis lo que decía Espinosa Monteros, que es progresista es a progreso como carterista es a cartera, algo así. Entonces, bueno, que ellos se autodefinan como tal, es curioso porque encima llaman ultras a los demás. O sea, van de socios de los que asesinaron a sus compañeros y a otros más de 800 españoles.
Pero los ultras son los que hablan, pues no sé, de defender las fronteras, de tener una integridad territorial, bueno, de cosas que parecen más de sentido común que ir con ETA, por ejemplo. Pero a base de repetirlo, pues bueno. Y luego, dentro de una lucha política, no todo vale para justificar la vulneración de los derechos de un particular, como pasó con la pareja de Ayuso. Este señor, el fiscal general del Estado, que aparte desprecia al Tribunal Supremo y además llama prevaricator al juez Hurtado, pues hombre, que un fiscal general del Estado haga eso y diga eso llama la atención, como lo del borrado de los WhatsApps y de su correo el mismo día que se enteró de lo del Tribunal Supremo. Entonces, hombre, hay... Señora Corte. Efectivamente, yo lo he dicho muchas veces, me parece que de lo más grave que tenemos es ese borrado de mensajes y de correos electrónicos por parte del fiscal general, porque si bien yo creo que llegaremos a conocer, la tecnología seguramente nos permita llegar a conocer cuáles son esos mensajes y qué es lo que ha borrado. El hecho en sí de que todo un fiscal general, aludiendo a un supuesto protocolo que nadie conoce, porque si no ya se hubiera publicado, en el momento en el que se abre una investigación del que él forma parte y siendo perfectamente conocedor, porque esto no es lo mismo que lo haga otra persona que en un momento de que le puede entrar el miedo, ¿no? Y decir, oye, voy a borrar los mensajes. No, es que es el fiscal general del Estado que conoce perfectamente lo que puede constituir una prueba y lo que significa la destrucción de pruebas, es decir, lo que desde luego no puede alegar es desconocimiento. Yo insisto que solo por este hecho, sí, independientemente de cualquier otra causa, solo por este hecho, en el momento en el que él está implicado, aunque no fuera el acusado, él está implicado en una causa, solo por el hecho de haber destruido los datos de su teléfono móvil, siendo el fiscal general del Estado, merecería lo mínimo la dimisión. Desde luego debería de presentarla ya, cada día que tarde es un día más. Yo creo que es una anomalía democrática el que siga ahí, pero estamos acostumbrados a que nadie dimita. Pero fíjate lo que pasa, estamos acostumbrados, yo envidio mucho el impeachment de los Estados Unidos, hemos visto a presidentes de gobierno teniendo que enfrentarse a causas judiciales y teniendo que enfrentarse, todos recordamos las lágrimas de Bill Clinton con el famoso caso de Mónica Lewinsky, ya no a Trump, sino recordamos más el vestido sucio. Sí, pero Lewinsky, te quiero decir la comparecencia en primera persona de Bill Clinton teniendo que enfrentarse allí a las preguntas. Y Nixon. Bueno, yo eso no lo recuerdo en primera persona, pero de verdad que pues las imágenes de Bill Clinton yo creo que todas las tenemos grabadas en la retina, es decir, o sea, un presidente de gobierno se tiene que enfrentar. En España estamos con un partido que se supone que lidera la oposición, que se escuda en informes que luego lo hablaremos, para decir que el presidente de gobierno no tiene que comparecer por el trato de favor a su mujer. Estamos ante un fiscal general del Estado que no dimite habiendo destruido de su teléfono móvil mensajes que pueden ser incriminatorios o exculpatorios. Incriminatorios o exculpatorios incriminatorios o exculpatorios de otras muchas cosas. Si los borra deberían ser más bien inculpatorios. Con respecto a la trama del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no sabemos si son incriminatorios o exculpatorios. Es que no sabemos todo lo que ha borrado. Es que ese es el principal problema. Por si acaso lo ha borrado todo. Desde mi punto de vista, al final, de lo que se culpa al señor González Amador, que además tiene derecho a toda su privacidad, con perdón, no deja de ser un fraude que podríamos decir que es casi habitual y que no tendría por qué estar. No, es mucho dinero, pero te quiero decir que no tendría por qué estar conexo con otros tipos de corrupción, es decir, como aquello de Lola Flores, el céntimo de Lola Flores. Podría ser un caso aislado. Y el fiscal general borra toda su memoria de teléfono y toda su memoria de correos electrónicos. Hay que hablar con Israel. ¿Qué más hay ahí? Para que nos deje el Pegasus. ¿Qué más hay ahí? Bueno, yo les contaba hace un rato... Del sí, vete tú a saber todo lo que ha borrado. Yo les contaba hace un ratín que las noticias te pueden gustar o no te pueden gustar, pero estás obligado a darlas y a reflexionar sobre ellas. Si no, no eres honesto con esta profesión que es bastante complicada de informador. Bien, antes hablábamos de Keir Starmer, el hombre del primer ministro británico. Y yo les decía, no leerán en un medio de comunicación zurdo de España que está haciendo lo mismo que Trump, que es expulsar ilegales del Reino Unido en aviones nocturnos. Ah, no, ¿verdad? Sin embargo, pues esos medios no merecen el calificativo de medios que sirvan para fundamentar una opinión pública.
Aquí a mí esta noticia me desagrada enormemente, pero chico, pues lo que se ha producido, ¿quién soy yo para negársela a ustedes, verdad? El Supremo ha decidido desestimar el recurso de reforma que interpusieron la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales contra la decisión que acordó en su día que no ha lugar la suspensión cautelar de Álvaro García Ortiz. A mí me parece razonable la petición de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, pero no ha sido así, el Supremo la ha desestimado. Vale, pues ya está, dicho queda. Si queréis hacer un comentario, pues lo hacéis. Que no queréis hacer un comentario porque, oye, pues el Supremo sabrá, y los que confiamos en la Administración de Justicia, tenemos que darles un margen. Habrán evaluado cuáles son las condiciones para que Álvaro García Ortiz llegase a ser fiscal general del del Estado. Bien, yo ahí no me puedo meter porque es el Supremo. Si reconozco la autoridad del Supremo para algunas cosas, las tendré que reconocer en otras que no me agradan personalmente, ¿no? Fíjate, por eso, y yo que ya sabes que siempre vuelvo a mi tema favorito, que es la comisión de investigación, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, tenemos instancias y confiamos en el Estado de Derecho para decir según qué cosas y para dictaminar según qué cosas. En este caso es el Tribunal Supremo. Por eso yo pido insistentemente que se eleve la solicitud de un dictamen del Consejo de Estado, que es el competente para decir si Pedro Sánchez tiene que venir a comparecer o no. Y yo estoy dispuesta a aceptar ese juicio, porque entiendo que son los que otras veces se han pronunciado y desde mi punto de vista además se han pronunciado bien. Pero creo que ninguno de los precedentes que se ha estudiado corresponden exactamente al caso que nos ocupa. Y por tanto, ¿qué miedo tenemos a que sea? Yo estoy dispuesta a que el Consejo de Estado, lo que diga el Consejo de Estado, será lo que acatemos. Lo que no estoy dispuesta es a que se maree mi petición por el medio. Es decir, no se lo vamos a preguntar al Consejo de Estado porque parece que tenemos miedo a lo que el Consejo de Estado va a decir. Pues oye, si el Consejo de Estado va a decir Pedro Sánchez no tiene por qué comparecer como marido de Begoña Gómez en un caso de trato de favor en la Universidad Complutense de Madrid, pues que lo diga y que lo ponga blanco sobre negro, porque yo no tengo ningún miedo. Ahora bien, cabe la posibilidad de que el Consejo de Estado efectivamente diga, oye, que Pedro Sánchez en este caso es un ciudadano normal. La Asamblea de Madrid tiene competencias con respecto a la universidad y tiene que venir. Y como en el caso de García Ortiz, estaremos aquí, Javier, yo como tú, para decir si el Tribunal Superior de Justicia dice esto, acátese, y si el Consejo de Estado dice... Pero espera un momento, yo me había quedado en que el Partido Popular había pedido que fuera la comisión Pero Pedro ha pedido Sánchez. flojo. Como suele hacer las cosas, como contra el palacete del PNV se opone flojo, ya. Son líneas rojas. Entonces, todo su discurso ha sido que estábamos obsesionados, que no nos sabíamos el reglamento, que queríamos llamar a Pedro Sánchez cuando no se podía. Bueno, pues esperan a llamarle a la última sesión de la comisión de investigación. Bien, cuando ellos dicen que activan esa solicitud, yo digo, hombre, pues vamos con todo, ¿no? Es lo que parece decir, bueno, queríamos nosotros el foco mediático, no queríamos que ganaras tú la partida, pero a mí eso no me importa. Fenomenal. Ayer salimos y dijimos, oye, pues vamos con todo. Es el momento de solicitar ese informe a los servicios jurídicos de la Cámara de si tiene que venir o no a comparecer. ¿Qué es lo que nos dicen? Pero, señora Cuartero, si usted ya sabe cuál es la respuesta. No, perdona. Es que yo tengo un informe de las Cortes Valencianas en el que los letrados de las Cortes Valencianas dicen que cualquier persona, independientemente de que sea el presidente de gobierno, si es competencia de las Cortes Valencianas y si no es en el uso de las competencias que tiene como presidente de gobierno, tiene que venir. Y resulta que lo que me da el Partido Popular son dos dictámenes del Consejo de Estado en el que se evalúan, fíjate, en uno de ellos que la Generalitat de Cataluña quiso abrir una comisión de investigación sobre el gobierno de la nación en el Parlamento por el tema del 1 de octubre. Hombre, claro, pues el Consejo de Estado dijo que si había alguna competencia del gobierno en el 1 de octubre al Congreso o al Senado. No es un caso comparable. No es un caso comparable. Bueno, pues el otro es nada menos que una investigación sobre la monarquía por el caso del rey Juan Carlos y Corina. Tampoco es comparable. No es comparable. El Partido Popular me alega eso
para decir que Pedro Sánchez no tiene que venir? Hombre, señorías del Partido Popular. Bueno, el que dice que no tiene que ir es Pedro Sánchez. Claro. ¿Y entonces qué propone el PP? Pero es que el PP me mandó un escrito también diciéndome, señora Cuartero, esto es un asunto que no es controvertido porque hay estos dos dictámenes, estos dos que te acabo de mencionar. Y le digo, hombre, ya, pero es que aparte de esos 10 hay otros 5. Uno de ellos avalado precisamente por las Cortes Valencianas, cuando el presidente era Fabra. Señorías del Partido Popular, hagan el favor, porque yo no lo puedo elevar al Consejo de Estado, porque no soy ni el presidente de la Comunidad de Madrid, ni presido la Cámara en la Asamblea de Madrid. Lo tienen que hacer ellos. Entonces me dices que estás llamando al presidente de Gobierno, pero no vas a pedir un dictamen al Consejo de Estado que refuerce tu postura. Y además hoy, cuando llegamos a formalizar, me dices que a la vez que al presidente de Gobierno, como ya ha dicho en los medios que no va a venir, aunque no lo ha hecho formalmente, pues ya voy pidiendo un suplente. Hombre, por favor. Ya. A ver, yo diría respecto a la justicia que hay que tener mucho cuidado y hay que tener respeto a la justicia, porque si no nos convertimos en este gobierno que va persiguiendo a la justicia y a los medios de comunicación, pero siempre ha pasado en los grandes casos que se han juzgado en este país. Quiero decir, el proceso, el caso de los ERES, incluso el 11M. O sea, han tenido presiones el juez Llarena, la jueza Alaya, el juez Bermúdez, siempre han recibido mensajes más o menos sutiles y presiones más o menos sutiles desde el poder para intentar cambiar. Bueno, no te cuento nada ya desde la sociedad de medios de comunicación en casos como la Manada de Pamplona, ¿no? Pero hablo de casos de corrupción graves, como el proceso o los ERES. Entonces, claro, un Estado donde la justicia no puede ejercer de poder independiente es un Estado controlado por medios políticos y fuerzas políticas. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, volvemos enseguida, ¿eh? No se me escapen. Una vez que trabajan en el Congreso, en tantos meses de vacaciones navideñas, hay que sacarle provecho. Le han intentado acorralar a Santiago Abascal, al líder de Vox, en torno a su relación especial con Trump. Ya saben que él estuvo en la toma de posesión del nuevo presidente americano, y ahora le reprochan, tu amigo Trump que nos ha puesto sanciones y eso nos va muy mal. Y así se ha defendido Santiago Abascal. Usted no solo nos enemista con Argentina, con Israel, de paso con Italia, con Hungría, con Holanda. Ahora quiere enemistarnos también con Estados Unidos, convirtiéndose en el paladín anti-Trump. Y mire, le digo algo, ojalá no lleguen esos aranceles anunciados y añadidos ahora a los suyos desde Estados Unidos. Pero si llegan, serán por su culpa. Por su beligerancia, señor Sánchez. Sí, porque el señor Trump ha dicho que va a eximir a Italia de los aranceles porque Meloni le cae bien. Y usted, en vez de ser mínimamente diplomático, ¿qué ha hecho usted? Se ha puesto chulo. Es muy sencillo. Meloni cae bien y usted cae mal. No me extraña. Tendremos aranceles por su culpa. Porque usted es fuerte con el débil, pero es un servil con el poderoso. ¿Cómo nos ven desde fuera? Pues yo creo que nos ven como un país europeísta. Nosotros tenemos a la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, a Nadia Calviño, tenemos como vicepresidenta primera de la Comisión a Teresa Rivera. Creo que hemos influido en debates importantes en Europa, como es el Pacto de Migración y Asilo, como es la primera regulación sobre la inteligencia artificial. Y hemos tenido la suerte que se la han llevado a Europa, Teresa Rivera, y seguramente nos dejará con apagones en el sistema eléctrico nacional por el cierre de las centrales nucleares, mientras otros países en Europa como Bélgica han dicho alto al cierre de centrales nucleares. Vamos a invertir el doble en energía nuclear porque, oye, hay que dar una salida a nuestra industria. Bueno, pues esto es lo que no sabe hacer Pedro Sánchez. Bueno, entramos en el escenario de la corrupción. Hoy os tengo que contar muy pocas cosas de corrupción, pero algunas son significativas. Por ejemplo, los poderes de la trama, los contactos al máximo nivel del socio de Aldama, Claudio Rivas. Dice, quiero una reunión urgente con el Ministerio y avisa a Aldama de que, ojo, porque esto, tras la primera negativa, dice, esto nos va a traer problemas, ya no mandamos lo que mandábamos antes. Y pues al final pues la reunión va y se produce, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Pues hombre, hay que contar también esto de Ábalos, que parece que se suma a la batalla contra el Supremo y que va a ir al Constitucional para ver si con suerte consiguen que se le anule el caso. En el Constitucional tienen a Cándido, que ya saben que después de la Real Academia de la Lengua es el que más limpia
seca y da esplendor a las causas penales que afectan al socialismo en este país. Y luego hay una cosa simpática, que es que Sánchez, por supuesto, no tiene obligación, no ha acudido al acto de conciliación, mejor dicho, del pareja de Ayuso. A mí lo de novio, señora Cuartero, ya a determinadas edades como que no me es propio el lenguaje. El pareja de Ayuso. El pareja de Ayuso le había metido una demanda en los juzgados en la que le pedía que rectificase eso de que es un delincuente confeso y que le pagara 100.000 machacantes. Sánchez no ha ido al acto de conciliación y ahora dice el pareja de Ayuso que se va al Supremo con una querella que pretende pues que ha vulnerado Sánchez los delitos de injurias y de calumnias en contra de su persona. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la sazón pareja de este delincuente confeso. Sin base jurídica y sin una sentencia firme, Pedro Sánchez llamó delincuente confeso al novio de Isabel Díaz Ayuso. El empresario denunció al presidente por estas palabras y el siguiente paso era un acto de conciliación al que Pedro Sánchez ha decidido no acudir. No estaba obligado a hacerlo y la verdad es que nadie esperaba que acudiese. Sí que lo ha hecho el abogado de González Amador. Por ello, ante la ausencia de Pedro Sánchez, la defensa del novio de Ayuso ha confirmado que ahora interpondrá una querella por injurias y calumnias contra el presidente del Gobierno. El caso ahora se eleva al Tribunal Supremo al estar Sánchez aforado. González Amador no solo ha emprendido acciones legales contra el presidente, también lo ha hecho contra otros miembros del Gobierno como María Jesús Montero, Óscar López, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez y Diana Morant. Aún así, la pareja de Ayuso tiene una nueva cita en el juzgado. Será el próximo 24 de febrero. Tendrá que declarar como investigado en la causa en la que se investiga la presunta comisión de 2 delitos fiscales y uno de falsedad documental. Ana Cuartero, ¿cómo lo ves? A mí me parece que este señor hace muy correctamente, es decir, efectivamente, si le han llamado delincuente confeso y no lo es, pues efectivamente tiene todo el derecho a querellarse y que siga su curso natural. Lo que la verdad es que tampoco debería de ser tal, o sea, es noticia porque efectivamente se querella contra el presidente de gobierno, pero yo también creo que este tema tiene que pasar a ser, digamos, algo personal de este señor, de Alberto González Amador, y que deje de ser utilizado también, porque no creo que le haga ningún favor al Partido Popular ni a la señora Ayuso seguir alimentando toda esta trama, ¿no? Creo que este señor tiene todo el derecho a defenderse, lo apoyo totalmente, también tenemos derecho a que efectivamente siga adelante ese proceso en el que se ve si efectivamente es deudor o no es deudor de Hacienda y que el día que haya sentencia de un lado y de otro, pues este señor rinda las cuentas con el fisco y Sánchez le pague lo que le tenga que pagar si le ha injuriado y todo. Pero sobre todo, lo que tiene que pasar es que el fiscal general del Estado se vaya, porque aquí la realidad es que el problema importante que tenemos es que en todo esto está metido el fiscal general del Estado, que por supuesto lo que tiene que hacer es dimitir e irse cuanto antes de que los tribunales lo tengan que echar. Y hay que tener narices de utilizar todo el poder del Estado contra un particular, que quieras que no, al final es no hay una... O sea, están las fuerzas desiguales, porque es toda la maquinaria del Estado contra un particular para estabilizar un rival político. Pero es que han tocado muchas cosas, Javier, entonces no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar lo del Congreso. Yo creo que internacionalmente Trump nos puede gustar más o menos, a algunos les gustan más, a otros gustan menos, pero estar del lado de Estados Unidos en este caso, yo creo que es mucho mejor a cuando Sánchez dice, ¿cómo nos ven en el extranjero en España? Pues España lo vemos en un país al que no se reconoce al mundo González, al que le robaron descaradamente las elecciones en el penúltimo fraude en esa narcodictadura que es Venezuela, de la que vienen, y donde está Zapatero, por ejemplo, asesorando. Felicita jamás a Pedro Sánchez. Muy bien, gracias por reconocer, ¿no? Palestina. Los israelíes retiran al embajador. Claro, los argentinos también. A una vicepresidenta que utiliza el lema terrorista desde el río hasta el mar, que aboga por un genocidio de todo el pueblo judío de aquella zona. A Irene Montero y Ione Belarra, que tampoco son las más espabiladas, aunque no estén en el gobierno, tuvieron cargos, fueron ministras, con una pancarta también manifestándose todo el rato haciendo declaraciones a favor de Hamás. O sea, ¿cómo nos ven internacionalmente? Si Irán puso un canal de televisión a alguien que fue vicepresidente como Pablo Iglesias y dándole dinero para Spam TV, pues eso es cómo nos ven internacionalmente. Pregunten a Argentina, pregunten a Israel o pregunten a Trump. En ese sentido, Vox y Abascal aciertan
al estar del lado de Donald Trump, yo creo. Sobre todo porque ha habido un alto el fuego dolorosísimo, por supuesto, en Israel, porque todo lo que se está sabiendo de todas esas personas secuestradas, muchas de ellas están apareciendo. Impresionantes imágenes. Es que es espantoso, Son terroristas. Que son terroristas. Claro, es que... Y vamos camino de la segunda paz, que es la de Ucrania. Entonces, es cierto que esto produce una sensación terrible en toda esta gente que lo único que quiere es desprestigiar. Efectivamente, como dice Roberto, creo que estamos en el lado correcto de la historia. En Vox estamos claramente en el lado correcto de la historia porque ahora mismo los procesos de paz los está liderando Trump, les guste o no les guste. Y a todos esos que has mencionado hay que sumar a Petro, que estuvo aquí también, claro, que fue recibido, hay que sumar a Delcy y a Maduro, es decir... ¿Quién tiene de socio el Partido Socialista y a quienes tenemos de socios en Vox? Vamos con algo que la verdad es que me ha interesado muchísimo este trabajo que vais a ver ahora. Es lo que la juez del caso del hermano, la juez de Badajoz, Beatriz Viedma, tiene sobre la mesa de trabajo. Los análisis, qué es lo que hacía el hermano del presidente en la Diputación de Badajoz. Y hay detalles, no os lo podéis perder, de cómo escrito a mano, qué es lo que dice en esas hojas de la Diputación que explican el trabajo que hacía el hermano de Sánchez allí como jefe de la musicología pacense. El absentismo laboral del hermano de Pedro Sánchez es más que una sospecha. La jueza que lo investiga destaca informes de su trabajo firmados a mano. El primero es de 2017 y el último de 2025. Un total de 8 documentos que son idénticos. Todos llevan la firma y la fecha escritas a mano y eso hace desconfiar a la magistrada de los servicios prestados por David Sánchez en la Diputación pacense. Hacen sospechar también expresiones en pasado, concretamente en el informe que corresponde a 2021, año en el que el hermano de Sánchez estuvo de excedencia. A pesar de que la fecha lleva escrita más de 3 años, el texto que ahora tiene en sus manos la jueza tiene expresiones en pasado. Como ven, los documentos de Azagra parecen un diario escrito a posteriori. Por los juzgados han pasado ya un total de 7 testigos y todos coinciden en una misma cosa. Ninguno vio al hermano de Sánchez trabajando en su despacho, y eso que no tenía autorizado el teletrabajo. Yo a David no he visto en el conservatorio. Una vez me lo cruzaba el pasillo. Yo no lo he visto jamás en el despacho. David Azagra fue contratado en 2017 en un puesto de alta dirección que fue creado específicamente ese año. Según la jueza, al principio se le habilitó un espacio en la biblioteca hasta que se le acondicionó un despacho propio. Sin embargo, con la baja y la excedencia, ese espacio se adjudicó a una secretaria. Según la investigación, entre mayo de 2023 y mayo de 2024, David Azagra no tenía ningún despacho oficial y la directora de conservatorio asegura que no había reuniones periódicas con él. Los correos intervenidos por la UCO muestran también que el hermano de Sánchez cancelaba reuniones frecuentemente y que durante 8 años que estuvo contratado, solo en 5 ocasiones dirigió la orquesta del conservatorio. Y eso que esta era una de sus principales funciones en la Diputación. Roberto, lo del violín, mejor aún que ser diputado. Sí, a ver, yo soy bastante fan de escribir a mano. Me gusta mucho lo de boli, pero esto parece una chapuza estilográfica hecha un poco a posteriori para salvar los muebles. Que no lo vieran no significa que no estuviera, podía estar de espíritu. Quiero decir, la música es más mística sentirla que verla, porque tú cuando interpretas a Mozart no ves a Mozart, pero lo sientes, ¿no? Pues yo con esto yo creo que pasa igual. No iba al trabajo, pero estaba ahí de alguna manera. Su presencia, ¿no? Claro, musicalmente sí. La verdad es que yo, perdóname que te interrumpa, soy bastante fan de esta jueza. La verdad, me parece que está haciendo un trabajo minucioso. Todos los que además hemos participado, si habéis tenido la oportunidad de hacer alguna vez trabajos de auditoría, cuando uno se pone al otro lado, verdaderamente ves lo torpes que somos a veces los seres humanos, ¿no? Efectivamente, cuando veis todas esas firmas que habéis puesto,
es que incluso parece el mismo boli. Es decir, parece que... O sea, y esto era muy habitual en las auditorías de calidad, que había que repasar si se habían hecho determinados informes y veías que es que era el mismo boli, la misma... Porque todos vamos evolucionando en nuestra escritura, un día tienes mejor, otro día tienes peor. Esto... De verdad que me dan ganas de llevárselo a Julián Lago, ¿no? Con la máquina de la verdad. Las firmas a veces son más grandes, a veces más pequeñas. No, por eso no es la misma. No es el caso. Tal cual. Entonces, a mí me encanta porque el trabajo que está haciendo esta juez es un trabajo muy minucioso, dando los titulares justos, muy tranquilo, muy sosegado. Interroga bien, ha hecho esa gran pregunta de dónde está, ¿no?, la Oficina de Artes Escénicas, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue hasta llegar. Y de verdad que creo que cuando lo veamos al final todo en su conjunto, el trabajo de esta jueza de desentrañar a este personaje va a ser uno de los puntos importantes para terminar con el número 1 y la Cosa Nostra. Bueno, el Supremo ha sentenciado, ha condenado hoy a 4 años y medio de cárcel a la antigua presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs. ¿Por qué? Porque a un amiguete le facilitó más de 300.000 euros nombrándole de forma ilegal con contratos del Instituto de las Lletres Catalanas. Y como esto de tal es una institución pública, pues la han condenado a 4 años y medio de cárcel, con lo cual tendrá que entrar. Y dicen, además en la sentencia, que, ojo, que este delito no es amnistiable. Esto es malversación que no tiene que ver con el procés, sino con favorecer descaradamente a un amiguete. Así es que, bueno, pues le ha caído lo que le haya tenido que caer. Lo que no me gusta un pelo es la reacción de algunos, por ejemplo de Puigdemont y sobre todo de Jordi Turull, que de esto saca conclusiones absolutamente demenciales. Lo que ha hecho el Supremo ante una sentencia injusta es ensañarse más y hacerla aún más injusta. Estamos delante de un caso del lawfare de manual. La justicia española se va a consolidar como el Guantánamo de la justicia europea. El Guantánamo de la justicia europea, es el delirio, ¿eh? El nacionalismo catalán es una corrupción constante desde sus inicios y se hizo para eso. Yo creo que cuando lo formó la familia Pujol lo formaron para saquear y robar en nombre de una bandera de una patria ficticia. Pero sobre todo en el tema de las lenguas en concreto, que esto viene a raíz de un chiringuito público de la lengua, es un nido de ratas y un nido de caraduras y de jetas para meter la cuchara y para trincar. Y lo digo yo con conocimiento de lo que pasa en Asturias con el bable, que no es ni el 10% ni el 1% seguramente de lo que pasa en Cataluña, que es alucinante, porque se escudan en alguna serie de patrimonio cultural y de identidades para, venga, vamos a meter aquí a nuestra gente, vamos a manipular también los sentimientos para decir que, bueno, que tú eres mejor si hablas esta lengua en detrimento de la otra y arrinconamos la común, y es simplemente, ya digo, la cueva de Alibaba y más de 40 ladrones, porque hay mucha gente metida simplemente para trincar, ojo, del erario público, porque si tú quieres montar una academia privada de catalán, de bable o de sánscrito, me parece genial, pero cuando utilizas dinero público para malversar y para encima hacer todo este tema de las lenguas, pues esto ya es un desatino. Totalmente de acuerdo, pero se te olvida también el gallego. Ah, bueno, sí, es que tampoco voy a citar todo. Con el máximo impulsor en el señor Feijóo. Es que el señor Feijóo fue el máximo impulsor. El señor Feijóo accedió, que yo lo recuerdo... Núñez Rajoy. Núñez Rajoy. Núñez Rajoy llegó a la Xunta de Galicia prometiendo reinstaurar el castellano en la administración gallega. Y el impulso que le ha dado a la lengua gallega Feijóo es espectacular, por supuesto, inyectando los millones necesarios en la televisión gallega. Yo con el tema de Laura Borràs, que decíais que no es amnistiable, por ahora es indultable, tal vez. Yo solo espero una cosa, y es que el señor Feijóo no diga que es una línea roja no indultar a Laura Borràs, porque ya os podéis imaginar cuál sería la siguiente votación que tendríamos en el Congreso de los Diputados. El rojo se torna ámbar, eso me lo ha enseñado usted. Cuando pasa la electricidad... Efectivamente, cuando vas a la velocidad de la luz, claro. Efectivamente, que es lo que le debe de pasar al señor Feijóo, que va a la velocidad de la luz y entonces el color rojo se le convierte en verde. A mí me llama mucho la atención, perdón, Xavier, lo de reinstaurar el castellano. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado en España? Ya sé, es una pregunta retórica, que haya que defender y reinstaurar el español en España.
Y bueno, pues hay que defender, sí, hay que defender que el pasto es verde. Molesta, ¿sabes lo que me molesta de verdad en el Partido Popular? Esa sensación de que Europa viene y nos lo arregla. Fíjate, el Partido Popular ha llevado al Tribunal Europeo de Estrasburgo al Tribunal Constitucional porque avaló la reforma del Consejo del Poder Judicial, que a su vez nombró a 2 magistrados que no le convenían. Bueno, volvemos a lo de antes. Pero vamos a ver, escucha, el Constitucional Alberto Núñez Feijóo es hijo de un pacto en octubre del 21 entre el PSOE y el PP. El Consejo General del Poder Judicial es hijo de un acuerdo entre el PSOE y el PP. Y ahora vais a Europa porque os han devuelto mal el cambio. Pues chico, no sé, coge al que quería una obispa como esta, a que negoció lo de la justicia. Yo creo que Reinders se está riendo. González Pons y ponlo a caldo porque desde luego así no podemos ir. Ah, por cierto, muy divertido. El gran árbitro de la discusión política en torno a la renovación del Consejo del Poder Judicial era un tal Didier Reinders, que lo han pillado en Bélgica porque el tío se gastaba 3.000 pavos, blanqueaba 3.000 pavos en la loto del país Bélgica. La compraba en una gasolinera. O sea que vaya prestigio, vaya solemne cagada ponerse en manos de ese árbitro y creer que Europa va a venir a sacarte del problema para que tú no tengas que descararte en el colegio, que te sigan robando el bocadillo en el colegio, en el recreo del colegio. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento muy profundo a los invitados hoy por su presencia en el programa y sus opiniones, y a ustedes por su paciencia e interés. Pero para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. La parte sanchista del gobierno parece mucho más interesada en dejar como mentirosa a la vicepresidenta Yolanda Díaz, a la lideresa de Sumar, que en rectificar y eximir a los que cobran el salario mínimo interprofesional del pago del IRPF. Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, se ha encargado hoy de exponer que los técnicos del ministerio que lidera Yolanda Díaz conocían perfectamente los trabajos previos que se aplicaría el impuesto a todos los que cobran salarios mínimos. Todo menos rectificar, a unas sabiendas de que ya hay 3 proposiciones que navegan cada una por su lado, una del PP, otra de Sumar y otra de Podemos, que pretenden en el Congreso terminar derrotando ese planteamiento de los ministros socialistas del gobierno. En el PSOE hoy el malestar es notable porque creen que ese choque con Sumar ha opacado una de las que iba a ser sus medidas estrellas. La propia María Jesús Montero, una de las partes implicadas, no ha acudido hoy al Congreso alegando enfermedad y lo ven en pantalla. Yolanda Díaz la ha sustituido en el escaño. Tanto ella como Pedro Sánchez han intentado disimular ese malestar, ese choque que vimos ayer palpable en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Desde el PP hoy meten cizaña y los socios de Pedro Sánchez son especialmente críticos con la actitud del PSOE. A la carrera. Yo estoy aquí pico pala con la vivienda. Todos han intentado evitar la polémica. Lo importante de estos días es que hemos subido el salario mínimo. ¿Qué va a pasar si Hacienda no... ¿Se arrepiente de algo de lo que ocurrió? Bueno, yo me siento muy orgullosa de haber sido capaces de aprobar una subida de un 61% del salario mínimo. Yolanda Díaz, entrado decidida en el Congreso, dice que en 24 horas aún no ha tenido tiempo de hablar con María Jesús Montero. No he podido. Los de Sumar priorizan que quien tenga menos no tribute, mientras en el Partido Socialista defienden su postura. Cuando un salario mínimo pasa del mínimo exento, tributará, como todo lo que tributa en este país. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ya se encontró con Yolanda Díaz por la reducción de la jornada laboral, le acusa ahora de mentir, porque dice que ya sabía desde el 8 de enero que quien cobrase el salario mínimo tendría que tributar. La ministra es plenamente consciente de los resultados del informe de expertos, entre otras cosas porque el informe de expertos lo dirige el Ministerio de Trabajo y ella evidentemente es conocedora de estos datos. La de Hacienda ha sido, sin embargo, una de las grandes ausentes del Pleno. Supongo que sufre una
indigestión después de haberse tragado todas sus palabras. Sánchez ha evitado hablar de crisis en la coalición. En absoluto. Y declaraciones las del presidente que ha hecho tras haber estado apenas 20 minutos dentro del hemiciclo únicamente para responder a Feijóo. Hecho que entre el Partido Socialista y Sumar a costa del salario mínimo se ha colado en su discurso. Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. Por cierto, señoría, el paripé que ayer montaron los ministros de Sumar, señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. El Partido Popular ha aprovechado la riña en el gobierno para adelantar tiempo y registrar una proposición de ley para evitar que el salario mínimo finalmente tribute. El choque en el Ejecutivo molesta incluso a sus socios. Yo le pido al PSOE que deje de cagarla. Que apoyan firmemente a Sumar. Gracias. Bueno, este era Gabriel Rufián desde Esquerra y desde Junts. Su portavoz Míriam Nogueras asegura que la imagen que dio ayer el Gobierno lo que hace es reforzar esa tesis de la desconfianza que esgrimen los de Carles Puigdemont. Ojo, porque también Míriam Nogueras pide un SMI, un salario mínimo especial para Cataluña, de en torno a unos 1.400 euros, porque cree que allí el coste de la vida es superior al de otras comunidades autónomas. La imagen de un gobierno miembro de la Unión Europea que ha dado este gobierno español solo hace que reforzar nuestra teoría de la desconfianza. Para nosotros la cuestión nuclear es el tema del coste de la vida. No es lo mismo vivir con el salario mínimo en Cataluña que en Extremadura. El coste de la vida en Cataluña es un 8% más cara que la media española. Seguimos a vueltas con el IRPF, como pueden ver, y sobre todo con su aplicación a los que cobran tan solo el salario mínimo interprofesional. Los del PSOE están en el sostenella y no en Mendalla. Defienden que Yolanda Díaz mintió cuando afirmaba que se había enterado de esto por los medios de comunicación. Eso prevalece sobre la idea de que hay que dar marcha atrás y acabar con esa idea de cobrar el IRPF a la gente más menesterosa del mercado laboral. Hoy Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, precisaba que en los informes técnicos previos constaba el interés de la parte sanchista del gobierno en someter el aumento al IRPF y dejaba a Yolanda Díaz de mentirosa, porque son sus técnicos los que prepararon ese informe. Le han preguntado a Sánchez si, oiga, ¿hay una crisis con Sumar o qué? Y el presidente escueto dice en absoluto. Sin embargo, su portavoz parlamentario, Patxi López, no tiene ningún ambaje en reconocer que hay un choque con el socio de gobierno. Y es bastante obvio. En todo esto, lo insólito es que los socialistas del gobierno, los sanchistas, saben que se están asomando al vacío y que se quedarán solos defendiendo pues eso, que los que menos cobran paguen IRPF. Se lo han dicho todos. El poco educado Rufián les dice, dejen de cagarla. La Nogueras de Junts, que hombre, que estas diferencias lo que demuestran es que el gobierno es poco confiable, a buenas horas. Y así el resto de los tradicionales aliados ocasionales del gobierno. ¿Y qué decir del Partido Popular? En fin, que el gobierno no puede asomarse al precipicio sabiendo que va a perder en el Congreso la pretensión de cobrar IRPF a los del salario mínimo. Todos sabemos que tendrán que dar marcha atrás. Y es que la pretensión es insostenible cuando Pedro Sánchez tiene un hermano, ¿se acuerdan?, que se hizo residente fiscal portugués para pagar menos impuestos en España. Bueno, 3 semanas después de lo previsto, el Gobierno ha cerrado hoy el capítulo de ese aciago decreto ómnibus. Ha salido adelante en el Congreso en una versión reducida que no incluye toda la parte fiscal y con el apoyo del Partido Popular, que en un principio se negaba por 2 puntos negros, por 2 puntos clave, que eran la cesión de un palacete al PNV y las medidas antidesahucio. Finalmente, estas 2 iniciativas han salido adelante, junto a las ayudas al transporte público, la revalorización de las pensiones y las ayudas, entre otras, a los afectados por la DANA. El Partido Popular ha fracasado hoy en el intento de la reprobación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El planteamiento del PP lo han seguido tanto en Vox como en UPN, pero eso no ha sido suficiente. Hoy, en la sesión del control al Gobierno, hoy que por cierto ha terminado para el Congreso las vacaciones navideñas a mitad de febrero, pues resulta que hemos visto un interesante enfrentamiento dialéctico entre Cayetana Álvarez de Toledo y el Félix Bolaños, que es el triministro. Y al final el triministro ya no sabía dónde mirar. García Ortiz se convierte, señor Sánchez, en uno más en la sesión de control al Gobierno. ¿Quién va a pedir perdón? El borrado de los WhatsApp de su teléfono móvil, justo el día en que se conoce su imputación en el Supremo, ha estado en el centro de los reproches. Señor Bolaños, vamos a lo nuestro, vamos a lo suyo. ¿Considera que el Tribunal Supremo prevarica? Y las críticas del Partido Popular hacia los de Sánchez. Pero el tono más bronco, el de Félix Bolaños contra Álvarez de Toledo, diputada del PP. Hay quien piensa que está usted melancólica, nostálgica, algo triste, algo mohína, porque ya se han ido de España los ultras que visitaron Madrid el pasado fin de semana. ¿Usted está más cerca de los ultras de la Madrid Fashion Week del fin de semana pasado o del Partido Socialista Obrero Español? Usted difama al Tribunal Supremo para intentar salvar al fiscal general con la hipotética ayuda del Tribunal Constitucional. García Ortiz tiene un porvenir penal sombrío y es que ha hecho exactamente lo mismo que imputa al Supremo. Mire, es muy claro que usted está mucho más cerca de Orbán y de la ultraderecha europea que de este gobierno democrático y progresista español. Muy claro. Usted evidentemente está más cerca de los que cuentan el bulo, cuentan con su solidaridad porque le recuerda a su época pasada. En el Gobierno insisten en su defensa, que aquí no hay caso, mientras en el entorno del fiscal maniobran aún por dar por cerrada la investigación. No respondió ante el juez Hurtado si ante su defensa la abogacía del Estado y sigue acogiéndose a un protocolo de borrado de datos para justificarse y mismo que hasta los subordinados de la Fiscalía desconocen que exista. Desde su escaño, Miguel Tellado, portavoz de los de Feijóo, ha dejado caer incluso que si García Ortiz borró los mensajes es porque alguno vendría del propio gobierno de Sánchez. Hemos visto a su fiscal general del Estado destruyendo pruebas, borrando más de 5.000 mensajes de su WhatsApp y negándose a colaborar con la justicia. ¿Borraba mensajes? ¿Alguno era el suyo? Sigue usted con las insinuaciones, con las mentiras, con las falsedades. Cuide usted su reputación, que ser portavoz de delincuentes confesos no es buen camino. Con claras alusiones a la pareja de la presidente Ayuso. La juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez cree que varios informes sobre su trabajo en los años que estuvo al frente del Conservatorio de la Diputación de Badajoz podrían ser falsos. Destaca dos datos sospechosos, que todos ellos estaban firmados a mano por el propio David Azagra y que además incluían, pese a haber sido redactados hace muchos años, expresiones en pasado. El absentismo laboral del hermano de Pedro Sánchez es más que una sospecha. La jueza que lo investiga destaca informes de su trabajo firmados a mano. El primero es de 2017 y el último de 2025. Un total de 8 documentos que son idénticos. Todos llevan la firma y la fecha escritas a mano y eso hace desconfiar a la magistrada de los servicios prestados por David Sánchez en la Diputación pacense. Hacen sospechar también expresiones en pasado, concretamente en el informe que corresponde a 2021, año en el que el hermano de Sánchez estuvo de excedencia. A pesar de que la fecha lleva escrita más de 3 años, el texto que ahora tiene en sus manos la jueza tiene expresiones en pasado. Como ven, los documentos de Azagra parecen un diario escrito a posteriori. Por los juzgados han pasado ya un total de 7 testigos y todos coinciden en una misma cosa. Ninguno vio al hermano de Sánchez trabajando en su despacho, y eso que no tenía autorizado el teletrabajo. Yo a David no he visto en el conservatorio. Una vez me lo cruzaba por el pasillo. Yo no lo he visto jamás en el despacho. David Azagra fue contratado en 2017 en un puesto de alta dirección que fue creado específicamente ese año. Según la jueza, al principio se le habilitó un espacio en la biblioteca hasta que se le acondicionó un despacho propio. Sin embargo, con la baja y la excedencia, ese espacio se adjudicó a una secretaria. Según la investigación, entre mayo de 2023 y mayo de 2024, David Azagra no tenía ningún despacho oficial y la directora de conservatorio asegura que no había reuniones periódicas con él. Los correos intervenidos por la UCO muestran también que el hermano de Sánchez cancelaba reuniones frecuentemente y que durante 8 años que estuvo contratado
Solo en 5 ocasiones dirigió la orquesta del conservatorio, y eso que esta era una de sus principales funciones en la Diputación. Pedro Sánchez no se ha personado hoy en el acto de conciliación previo a la demanda en los tribunales de Alberto González Amador, el pareja de Ayuso, por haberle llamado delincuente confeso. El denunciante reclamaba una rectificación y el pago de 100.000 euros como indemnización. Puestas así las cosas, Sánchez, que no tenía obligación de personarse en el acto de conciliación, pues el pareja de Ayuso, González Amador, ha decidido llevar al Supremo, en forma de querella, por tanto, y por el especial aforamiento del presidente del Gobierno, un presunto delito de injurias y calumnias contra su persona. Y también el Supremo ratifica hoy la condena de 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación a Laura Borràs. El tribunal considera probado que la expresidente del Parlamento troceó contratos para favorecer a un amigo y rechaza concederle la amnistía porque dice su causa no guarda ninguna relación con el procés. Su única vía ahora para esquivar la cárcel es solicitar el indulto. Podrían pedirlo o bien los jueces o la propia Laura Borràs o cualquier otra persona, y el Gobierno se vería aquí ante una total disyuntiva. Podría continuar el camino que ya inició en el año 2021 con los indultos a los líderes del procés o desoír una petición que podría desatar la furia de Puigdemont. El líder de Junts ya ha mostrado su disconformidad con la sentencia y ha hablado de toga nostra y de Inquisición española. Bueno, y en la página internacional estamos frente a lo que puede acabar siendo una gran noticia. Hay que dar tiempo al tiempo. En primer lugar, Donald Trump anunciaba que habían tenido conversaciones con Vladimir Putin, con el presidente ruso, a propósito de la paz en la guerra de Ucrania. Esas conversaciones preliminares parece que van bien orientadas, puesto que Trump, que tiene una agenda horrorosa, ha decidido casi inmediatamente después ponerse al teléfono con Volodymyr Zelensky. Hora y media al teléfono y para arrancar de Zelensky algo prometedor. Bueno, pues hablémoslo, le ha venido a decir el presidente ucraniano. Y ahora todo queda pendiente de lo que en Múnich, una conferencia que ya tiene un plan de paz más o menos desarrollado, acabe ofreciéndonos como el final de esa guerra de Ucrania que está al filo de los 1.100 días de duración. ¿En qué condiciones? Pues esta mañana hay una pista importante porque la administración Trump ha hecho saber al gobierno de Ucrania cuáles son sus planes para con ese país. En primer lugar, les han dicho no van a ingresar ustedes en la OTAN. En segundo lugar, les han dicho no va a haber soldados norteamericanos en el suelo de Ucrania. Y además les han dicho que cualquier proceso de paz que se desarrolle tiene que pasar por la idea de que se vayan olvidando ustedes de recuperar las fronteras anteriores a 2014. Esto significa que Crimea, territorio en discusión porque fue invadido por Rusia antes de la invasión de Ucrania, va a continuar en manos de Vladimir Putin, según lo que les ha hecho saber el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Este hombre sugiere que se renuncie al territorio ucraniano como primer paso para la paz en Ucrania. Volver a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es un objetivo poco realista. Estados Unidos no cree que el ingreso de Ucrania en la OTAN sea un objetivo realista de un acuerdo negociado. En su lugar, cualquier garantía de seguridad debe estar respaldada por tropas europeas y no europeas. Para ser claros, como parte de cualquier garantía de seguridad, no habrá tropas estadounidenses desplegadas en Ucrania. Bueno, y la agenda de Donald Trump, como les decíamos, lo cierto es que echa humo. Esta misma mañana ha atendido a los medios de comunicación en el despacho oval de la Casa Blanca junto al magnate Elon Musk para anunciar una reducción significativa de la plantilla en la administración pública. Esto implica darle más poderes a ese departamento que dirige el magnate tecnológico, con siglas DOGE,
y darle totalmente poderes para que él recorte a su manera ese gasto público. Llama la atención los detalles de esta imagen totalmente distendida entre ambos, en el que se puede ver a Elon Musk con una gorra negra del movimiento MAGA y con uno de sus hijos de nombre X, igual que la plataforma, igual que la red social, a sus hombros. Trump ha dicho a preguntas de los medios que cree que existe fraude en la adjudicación de contratos públicos y por ese motivo las agencias podrán contratar a un nuevo empleado por cada 4 que deje en su puesto, una considerable reducción de la plantilla en la administración pública. Bueno, en Alemania hay elecciones el próximo 23 de febrero y hoy les vamos a ofrecer una media de las encuestas publicada en Alemania. Según esta media, el candidato a canciller será el hombre de la CDU, de los democristianos, Friedrich Merz. El favorito ya ha descartado cualquier colaboración con Alternativa por Alemania. Las encuestas lo que reflejan es un pequeño aumento del voto en la CDU, un absoluto desplome en los socialdemócratas, el SPD, que pierde un 10% del voto, que aproximadamente es lo que viene a recuperar Alternativa por Alemania respecto a sus resultados en las últimas elecciones de 2021. Y un hito para la investigación española es lo que hemos visto hoy en la Antártida. Por primera vez, 3 buques oceanográficos españoles han coincidido en las aguas del Polo Sur. Se trata del Hespérides, el Sarmiento de Gamboa y el Odón de Buen. Todos ellos han navegado juntos muy cerca de la base antártida española Gabriel de Castilla, situada en Isla Decepción. Todos ellos colaboran en la exploración y el estudio del medio antártico, en el que es sin duda un entorno clave para la investigación climática y ambiental. Entonces, Marina, ¿has descartado Hawái para ir de vacaciones? No, desde luego, y más en este momento, porque hoy, después de varios días en erupción intermitente, el volcán Kilauea, uno desde luego de los más famosos del mundo, ha vuelto a despertar y lo ha hecho con lava de más de 100 metros de altura. Se trata, como decimos, de uno de los volcanes más activos del mundo, pero gracias a Dios no ha habido que lamentar ningún tipo de inconveniente para la gente que vive cerca. Desde el pasado 23 de diciembre se producen imágenes como estas en la isla cercana a Estados Unidos. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que sigan en la señal del Toro Televisión. Y mañana volvemos con todas las noticias. Que descansen.